nos dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana que tú nos permites juntarnos como iglesia tuya para este culto comunitario, Señor. Muchas gracias y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, nosotros tenemos la tendencia de decir que la Biblia no es un libro de pasos. Paso 1, paso 2, paso 3. Y es una tendencia correcta, porque la Biblia no es un libro de pasos. Pasos 1, 2 y 3. Hay muchas campañas evangelísticas, ¿no?, que dice los 4 pasos para la felicidad, o los 7 pasos, porque el 7 tiene algo de mágico, entonces los 7 pasos para alcanzar la victoria financiera, ¿no? 5 pasos y medio para alcanzar una vida feliz. Y hay muchos pasos dentro del mundo cristiano en general, pasos para alcanzar algo. Y estos pasos son sacados de la Biblia. Se dice hace mucho tiempo que la Biblia es la madre de toda herejía, ¿no? Es la madre de toda herejía. No porque el problema esté en la Biblia, sino que el problema está en quien usa la Biblia. Porque a partir de la Biblia se puede formular doctrinas las más diversas y las más equivocadas posibles. Y algunas diría casi imposibles. Solo no son imposibles porque existen y salen de la Biblia. Entonces, los testigos de Jehová se fundamentan en la Biblia. Tiene una versión propia, ¿no? Y está un grado ahí superior, tiene una versión propia, pero se fundamentan ahí en la Biblia. Y herejías que llevaron comunidades enteras casi a suicidio se fundamentaban en la Biblia. Entonces, en este sentido, la Biblia es la madre de toda herejía, no por ella misma, porque a partir de ella se puede hacer y fundamentar puntos de vista los más extraños, raros, diversos posible. Porque la Biblia es esencialmente un libro de principios, que a partir de historias, narrativas, relatos de la vida del pueblo de Dios y del involucramiento de Dios con este pueblo, nos va dando princípios que se convierten en mandamientos para nosotros, que se convierten en fuentes de vida para nosotros, pero que deve ser interpretado em seu lugar, respeitando seu contexto ou seus contextos, e a partir de aí sendo aplicados para nós hoje no século XXI. Não ha perdido nada de seu valor, de sua vigência, o texto bíblico, os princípios de la Bíblia. Lo que perdió sí era algo que estava relacionado com o momento, com o tempo. E há muitos textos e exemplos em la Bíblia que estavam relacionados com o momento, com o tempo. Sempre digo que se Cristo viniera hoje, se encarnara acá, neste pueblo, em Montevideo, ou em Uruguai, pero principalmente em Montevideo, várias das parábolas que temos não hubiesen sido contadas. Os princípios hubiesen sido dados de la mesma maneira, pero não as parábolas, que estão relacionadas com um contexto muito distinto ao nosso. Donde se habla de cizaña y muchos de nosotros quizás nunca vimos una cizaña, no sabemos lo que es, como algo que crece allí. Sabemos ya lo que significa esto de manera metafórica, pero no que conocemos. Entonces no había mucho sentido contar una parábola dando ejemplo de una cizaña cuando nadie sabe lo que es una cizaña. Entonces,
muchas de ellas que estaban relacionadas con el contexto más rural de aquel momento no serían contadas. Aquellos principios serían dados, pero a partir de otras historias, de otros ámbitos, respetando el contexto aquí. Es en este sentido que la Biblia no es un libro de 3 pasos. Pero 3 pasos son exactamente lo que encontramos aquí en ese texto de Mateo capítulo 18. 3 pasos. 3 pasos, no sé si para la felicidad, puede ser para la felicidad, dependiendo de cómo se tome esos 3 pasos, dependiendo de cómo se acepta y cómo se interioriza esos 3 pasos, tanto uno como el otro. Esto tiene que ver con la disciplina en la iglesia. No es la disciplina aquella de levantarse todos los días a la misma hora, de comer todos los días. Esto también es una disciplina interesante, de empezar la reunión siempre en la misma hora. Esta es una disciplina muy importante. Pero no se está hablando de esa disciplina, se está hablando de la disciplina en el contexto de la confrontación. Y confrontación es una palabra también que hoy está muy mal utilizada, porque se banalizó lo que sería una confrontación verdadera, sincera, provechosa para la vida. Las redes sociales, todos se confrontan a todos y nadie confronta a nadie, porque en realidad allí es un mundo de superficialidades, de manera que poca cosa verdadera puede surgir de este lugar. No estoy hablando de un mensaje específico, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando de este mundo donde todos son doctores en cualquier materia. En cualquier materia. Principalmente de materia que trata de la vida ajena. Porque con esta formación ya nacimos. La materia de tratar de la vida ajena. Cómo criar los hijos de los otros. Cómo ser un buen esposo para él. Cómo ser una buena esposa para ella. Cómo llevar bien los negocios empresariales para ellos. Vida ajena. Doctores de la vida ajena. Y es algo que ya el ser humano nace, solo se desarrolla en el camino, en el proceso, solo se desarrolla, perfecciona eso, porque también tenemos una cultura que coopera, porque cultura es algo que el ser humano cultiva. La cultura viene al principio de cultivar. Entonces, cultura es algo que el ser humano cultiva, tanto en su hacer como acción y como reacción. De ahí nace cultura, que se convierte en algo común en una sociedad, entre un pueblo, entre una gente. Entonces, la cultura coopera para eso, porque la cultura no es nada ajeno a lo que es el ser humano. Y si el ser humano en sí es lo mismo que hablábamos de la violencia no es algo externo. Ayer, reflexionando sobre Provérbios en casa, tratábamos sobre eso. ¿Por qué Dios no elimina el mal? ¿Por qué Dios no extermina la maldad? Porque hay una pregunta que sale muy fácil de la boca de aquellos que no quieren creer en nada y quieren justificar esta no creencia. Es por qué, si Dios es bueno y si Dios es amor, existe tanto mal en el mundo. Es por qué, si Dios es bueno, si Dios es amor, hay tantos niños padeciendo hambre, hay tantas mamás abandonando a sus hijos, papás abandonando a su familia. Hay tanta tragedia. Entonces ayer en la mesa estábamos en Proverbios 12 y surgía ese tema, que teológicamente hablando es el tema de la teodicea, el problema del mal. No es apenas un tema teológico, es un tema tratado desde la filosofía también. El tema de la teodicea es Dios y el mal. ¿Cómo se concilia? Entonces hablábamos con los nuestros allá en casa. ¿Dónde está el mal? El mal no está en la esquina. Está también. ¿Pero por qué? Porque en la esquina hay gente. No se compra en el kiosco. No se vende en la feria. El mal está dentro nuestro.
El mal es algo de la naturaleza humana caída. De manera que lo que se ve en las calles, lo que se ve en las esquinas de maldad, es solo un reflejo de lo que nosotros llevamos adentro. Es solo la práctica y la externalización de lo que nosotros llevamos adentro. ¿Y por qué Dios no termina luego con todo eso? Porque me tiene que exterminar a mí. Tiene que exterminar a todos nosotros. Porque no se extermina el mal explotando una bomba en la esquina. Tiene que explotarla en mí. Porque la maldad es algo que nos habita a nosotros, el ser humano caído y no redimido. Pero Dios eligió en su soberanía desde la eternidad otro camino. El camino de la redención. Ese Dios, entonces, que no es malo, eligió redimir el ser humano caído y transformarlo para su gloria y para el poder de su nombre santo. Mientras tanto, la maldad va a seguir y va a crecer. Y va a crecer. No es que disminuyó, ella va a crecer. Y va a crecer bastante. Por eso se habla yo empecé hablando de la superficialidad, de cómo se tratan los temas y de cómo a veces no se llega a la raíz de las cuestiones, tratando de la vida ajena y de cómo no es, como si no fuéramos parte. Jesucristo está enseñando algo de profundidad. Ele está hablando de algo para cambiar vidas, como siempre hizo. Como siempre hizo. No perdía tiempo con opiniones superficiales, sin sentido, que não fueran a cambiar vida desta gente mala. Cristo nos está conducindo por este processo de santificação progressiva. E neste processo, Ele não está bromeando. Por isso, cada enseñança suja são enseñanças para cambiar-nos e ir levando-nos a parecer-nos cada vez mais com Ele. Cada vez más a su semejanza, en carácter, en actitudes, en el caminar nuestro. Nos enseña entonces cómo tratarnos en un contexto de comunidad de creyentes. En un contexto de comunidad de creyentes. Otro lugar donde mucha superficialidad anda rondando también. La comunidad de los creyentes. La comunidad de los creyentes. Cada juntada se trata a veces muchas superficialidades para pasar por encima de lo que realmente se tiene que tratar, que es nuestra vida, que es el pecado que todavía seguimos cometiendo, no en la práctica de él, pero cometiendo. Aún los redimidos, que es los ajustes que tenemos que hacer como creyente, que es el cambio de mente, que la Biblia dice que tenemos que buscarlo, porque si no, todo lo que hacemos es asociaciones entre creyente y mundo. Entonces, Pablo no dijo para que hiciéramos asociaciones de algo mundano para algo del universo creyente y está todo bien. Por el contrario, él dice que tenemos que renovar nuestra mente en la palabra, en el Señor, para poder experimentar la voluntad del Señor. Es renovar. Entonces los creyentes se juntan, es para eso, es para aprender a renovar la mente, para experimentar la buena, agradable voluntad del Señor. Pero esta voluntad solo es buena y es agradable cuando estamos de mente renovadas. Porque si no, no es buena ni agradable, porque la voluntad del Señor es perfeccionar. Y perfeccionarnos exige determinadas acciones que duelen. Que duelen. Y es lo que nos está enseñando acá en estos 3 pasos. Es la confrontación. Entonces, confrontación no es ser irrespetuoso. Este es un asunto y la confrontación es otra. La confrontación bíblica es otra. Ser irrespetuoso no tiene nada que ver. Pero confrontación también no es chusmerío. Chusmerío es otra cosa, es pecado. Confrontación
é uma maneira que Deus nos deu para ir progressando cristianamente entre nós, biblicamente. Chusmeria é pecado. É o que Santiago trata tão bem achar em sua carta, o tema da língua. É pecado e temos que controlar, porque isto põe fogo em toda uma seara, em toda uma mesa. Pecado, não é chusmeria. Vamos ver comigo alguns versículos, e capítulos, e livros. Provérbios 10, versículo 19. Para ver que confrontação não é palavrerio, palavrerio e palavrerio, nada mais que palavrerio. Confrontação é outra coisa. Provérbios 10, 19. Nos diz, em las muitas palavras não falta quê? Pecado. Em las muitas palavras não falta pecado. En el palavrerio e palavrerio não falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Então, confrontação não é palavrerio, suelta de qualquer maneira e pensando que com isso vai corrigir algum comportamento, ou por lo menos mostrar o caminho da correção do comportamento. Não é puro palavrerio. Agora, Provérbios 25, versículos 9 e 10. Tampouco é chusmerio. Algo com que todo crente temos que lutar, o chusmerio. 25, 9 e 10. Nos diz, trata tu causa com tu companheiro e não descubras que el secreto a outro. Não sei que te deshonre el que lo oyere, e tu infâmia não pueda reparar-se. A infâmia de alguém que cheva e traz, e não sabe guardar secreto, e não sabe tratar o assunto no âmbito que se tem que tratar. Quando isto viene a la luz, queda avergonzado, porque não foi capaz de tratar com sabedoria, com madurez, apenas tirou todo, porque a intenção não era tratar, por el contrário, era difamar. Agora, Provérbios 18, 2. Confrontação não é opinião. Nós somos opinólogos. Não é para isso que estamos. Aunque temos opiniões também. Provérbios 18, 2. Não toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra, que se deje ver lo que está dentro. No es la inteligencia lo que lo domina, sino el hecho de ser necio y dar a descubrir su corazón, todo lo que está adentro, como opiniones. Es un opinólogo. Apenas suelta as coisas sem sabedoria. Que podemos tomar como confrontação? Aún em Provérbios 25, 15 agora. Porque é algo que se dá com paciência e amor. Não é paliza. Não é destruir al que já está mal. É tratar o tema com paciência e amor. 25, 15 nos diz: com larga paciência se aplaca el príncipe, e la lengua blanda quebranta los huesos. Com paciência, com amor. Outra coisa que nós temos que aprender. E quando digo nós é porque nos falta isso a todos nós. As outras coisas vêm todas com muito mais facilidade. El ser opinólogo, el chusmerio, todo isso, se nós não vigilamos, hermanos, nos vemos nesta situação. Se não vigilamos, nos vemos reproduzindo estas coisas, pero não essa, de tratar com paciência e com amor. Todos. 16, 21, um provérbio mais, e aí vamos para Mateus 18. 16, 21. El sábio de coração é chamado
prudente. Y la dulzura de labios aumenta el saber. El convencimiento entonces no viene por la paliza en sí, sino que viene por la sabiduría, por la confrontación en amor, en paciencia. El convencimiento llega cuando el que está siendo confrontado se da cuenta que realmente lo que el otro está queriendo es restaurar, porque le llega con amor, le llega con paciencia, le llega con sabiduría. Isso não quer dizer que sempre o outro vai ser convencido, porque isto passa de não ser tampoco, e é o que vamos ver agora. Mas é por aí que viene. Então, não tomemos confrontação como ser irrespetuoso e sair dando na cara de um e de outro e falando. Estes são outros assuntos. Agora sim, vamos a Mateus capítulo 18. Versículo que leímos, 15. La Reina Valera, la versión que tengo acá, no hace la división si un hermano, cómo tratar con el hermano que peca. Y está interesante, ¿por qué? Porque termina la parábola que ele está contando antes, é uma sessão de parábola, la que se está contando antes, termina no versículo 14 e já agarra o 15 dentro de um mesmo assunto. El 14, por exemplo, diz, mira, assim, não é a voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Porque ele está falando de la oveja, ele está falando perdida que foi encontrada. Então ele diz, assim não é a vontade de vuestro Padre que está em los cielos que se pierda uno de esos pequeños. Pero el Padre que está em los cielos sabe que entre estos pequeños há pecado. Nasce heridas por causa de la acción de estos pequeños, de estos creyentes. Relacionar, o el relacionamiento trae heridas. Trae heridas. La soledad trae outras coisas, pero não estas heridas. ¿Por quê? Porque se eu não te vejo, vos não me ves, dificilmente vamos a pelear. Por isso, os matrimônios já estão começando cada qual em sua casa, não? Os mais modernos. Nos casamos, pero eu em minha casa e vou na tuya. Não nos vemos. E quando se vê? 3 dias. O primeiro dia bem, os outros dias peleia. Nunca foi tratado nada. Nunca foi hecho nada. Aí, portanto, esse é o engante com o que viene contando. Portanto, se a vontade do Padre não é que se pierda ninguno de estos pequenitos, portanto, que se tem que fazer considerando que o contexto de los relacionamentos não é de mil maravilhas e todos nós sabemos. Todos nós sabemos. O que temos que fazer? Aí são os 3 passos. Versículo 15. Portanto, esse é o engante, não? Se tu hermano peca contra ti, ve, repreende-le, estando tu e ele solos. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Se o hermano peca contra ti, ve, tu e ele solo. Habla com ele. Habla com ele. Não empieza por la feria, passando de puesto em puesto e hablando. Não vá ao Facebook e ponga a ofensa de tu hermano exponendo assim. Quantas coisas vemos isso em Facebook? Gente tão imadura, exponendo um problema que os que se relacionam sabem que é netamente de achar dentro em uma rede social. Não vá assim, não é o que o Senhor está ensinando, não é porque Deus não sabia que no século XXI ia haver estas redes sociais, porque Ele sabe todas as coisas. É porque não é o caminho. Não é esse lugar para tratar. Não é ir ao canal 12 e assim exponer a coisa. É ir a la persona, al hermano. Acá se está tratando dentro de um contexto crescente. Ir al hermano. Hablar diretamente com ele. Portanto, se tu hermano peca contra ti, ve e repreende-le, estando tu e ele solos. Se te oxeres, que passa? Has ganado a tu hermano. Solucionar-te um problema sem que nem os outros hermanos supiera. Olha que interessante. Não contaminou a igreja, porque na igreja há gente mais madura, há gente menos madura, há gente podrida. Nas igrejas há de todo, todo. Há gente verde, há gente madurando, há gente madura e há gente que já passou. E passou porque não quer estar em um estado de madurez, senão que quer estar neste estado de pérdida mesmo.
Hay de todo. Quando hablo igreja, entenda, por favor, que estou falando de contexto general. Não estou mirando a ninguno acá especificamente. Agora, se se siente assim, neste estado de que se está pudriendo, ojo, podemos arreglar isto, podemos falar e podemos tratar, pero não estou mirando a nadie especificamente. Então, al não ter que levar isso, em geral, salvaste, ganaste a tu hermano, solucionaste um problema. Pero acá hay una cuestión. ¿Qué es lo que voy a buscar en mi hermano? Pecados explícitos, claros, que tener que juntar con él para ver si trata. No se trata de armar una carpa en frente a la vida y al camino y a la casa de tu hermano para vigilar todos sus errores y empezar a cada uno decir, tengo que sentar contigo. No, por favor, tengo que sentar contigo. Mira, tengo que hablar contigo. La Biblia dice eso. No, hermanos, por favor, porque todo momento estamos metiendo la pata en algo. E se começamos nessa, não salimos nunca desse lugar. Se está falando de aquelas coisas que não se pode deixar passar. Porque se se deixa passar, sigue contaminando o alma del que pecou e o contexto del que pecou, todo se contamina. É o caso de Pablo achar em Corinto, falando com ele hermano que estava contaminando todo e a igreja não hacía nada. 1 Coríntios capítulo 5. Não se pode deixar passar. Então se está falando de coisas que não se pode deixar passar. Pero no es así, mira, pecaste contra mí porque me miraste torcido hoy por la mañana. Por favor, hay que crecer. No me compartiste mate, pecaste contra mí. Hiciste el asado y no me llamaste. Eso no puede dejar pasar. Hay que ir y confrontar a la hermana. ¿Cómo va a hacer eso y no nos va a invitar? Esto es grave, no se puede dejar pasar. Pero hay una cantidad de cosas que se puede, se tiene que dejar de pasar. No está hablando de ir de cosita en cosita, porque todos nosotros estamos en este proceso de cada día equivocarnos en algo, hermanos. Hasta con nuestros hermanos mismos. Hay cosas que sí, pero hay otras que no se deja pasar. Entonces, en este caso, anda, es pecado. Esto contamina el alma del hermano que pecó, va a contaminar todo el contexto donde él está, porque el pecado contamina. Se a comunhão é algo que contamina para bem, o pecado é algo que contamina para mal. Então, há que ir. Esse é o primeiro passo, vaya com ele. Habla com ele, hermana. Como tem que ser ele falar? Com amor. Vimos já. Com paciência. Vimos já. Tá? Como mais? Com a Bíblia. Fundamental aqui, não é com a opinião. Não me gostou lo que hiciste. Ele não me gostou, é muito complexo, porque estamos em um momento que não nos gusta nada e nos gusta todo. É a sociedade del cansaço, escreveu o livro um filósofo. A sociedade del cansaço, não nos gusta nada. Nada que não me guste, porque só lo que me gusta é lo que me gusta. Parece pura redundância, pero não. Aí, se não me gusta, não importa se é bueno ou não, pero não me incomoda, e me não sei o quê. E cada vez, em Brasil, decimos a sociedade del mimimi, porque é assim, não tem firmeza em nada. Não se está falando disso. É com a Bíblia, como se confronta. É um erro em contra da santidade de Deus, do hermano, tá? Que me alcançou a mim, foi comigo, e eu vou com ele, mostrando-lhe biblicamente que há um equívoco aí. Biblicamente. Tá? Não é que na filosofia de nosso governo, não. É biblicamente mostrando que houve um equívoco, um pecado. Vamos tratar isso. Pero, há hermano de servir muito dura, não? Muito dura. E capaz que tu presença apenas não vai solucionar. E aí entra o passo 2. Passo 1, vou solo, andar, falar com ele. Entra o passo 2, a hora que tenho que fazer, fui achar, ele, hermano, não me ofereceu mate, não me invitou a comer gacheta, e não me quiso escuchar, não me quiso hacer, dar atenção a lo que eu lhe falei biblicamente, lhe mostrei, está aqui, pecaste, vamos solucionar, quero orar contigo, vamos tratar, que hago? Passo 2. Tá? Mas... el más já complica todo, não? Mas, pero e mais, tá? Quando te chegam com muita vuelta, mira que estuvo lindo, foi maravilhoso, não sei o quê, pero, abrite, porque vai vir muita coisa aí. Mas, se não te oxere, toma um contigo a 1 ou 2, para que em boca de 2 ou 3 testigos conste toda a palavra. É
está tomando textualmente Jesucristo, na palavra-chave de Deuteronômio, capítulo 17, para atestiguar que o irmão está buscando a restauração do outro. Agora, os dois testigos não estão um ou dois testigos, para que se formem dois ou três, não estão sendo chamados para ir a dar palo no outro. Por quê? Porque o que sai a confrontar a vezes está equivocado. Não houve discernimento completo da situação e ele pensa que está correto e sai a confrontar de maneira equivocada. Os dois ou três não é apenas para chegar a achar e dizer, mira, já vino ele solo, habló contigo e não te arrepentiste, assim que venimos todos nós três agora, ou dois, depende, nós três, e te vamos a entregar a Satanás diretamente, não tem que ver com isso. Os dois ou três cumprem também a função de buscar discernimento de toda a situação. Não são acusadores, que já chegam para determinar juízo sobre o irmão. Eles vão neste mesmo espírito de paz, de amor, de restauração, para buscar discernimento da situação completa. Porque, repito, o que vai confrontar a vezes é o que está equivocado. E os testigos também cumprem esta função. Não é apenas de ir achar e dizer, já está acá, mira, se não escuta agora, já levamos todo isto para o terceiro passo. Não. Por isso, não é qualquer. Não é que tenho uma questão e salgo juntando. Mira, tenho uma questão hoje para tratar, vamos comigo. Não é. Se busca gente com madurez. Se busca gente espiritual. Por isso, quase sempre, isto se dá no âmbito do liderazgo da igreja. Não que esteja restrito ao liderazgo da igreja, mas se busca casi neste âmbito, porque é algo que se trata com madurez, é algo que se trata com espiritualidade. Então, se não se sale dizendo, tenho uma questão para arreglar hoje, mas não encontra nada, ¿queres ir comigo a achar? Não hagas isso. ¿Por quê? Porque o testigo não está achar para dizer, não, eu estive junto e agora podemos já fazer o terceiro passo, porque no segundo tampouco houve atenção. Não, busca discernir todo. E capaz que pode dar a situação de ter que chamar al que pensava estar correto e dizer, pero creio que não é assim o caminho. Vamos ver isto outra vez? Vamos buscar a solução de outra maneira aqui. Mira, creio que aqui podemos... Os testigos têm essa doble função, por isso é gente espiritual. Por isso Gálatas 6:1. Vamos aí comigo. Gálatas 6:1. Que nos diz que se alguém é apanhado em algum erro, ustedes que são espirituales, ¿tá? Ustedes que são espirituales, são aqueles que vão a ir e hablar com esta pessoa. Não é qualquer. Quem são os espirituales? Tampouco são aqueles que llevan acá arriba uma cosita brillando. Os espirituais são aqueles que têm a palavra como prática de vida e não são carnales. Não buscam a solução das coisas de maneira carnal, senão que de maneira espiritual. A Bíblia não é teoria em sua vida, senão que a Bíblia é prática em sua vida. Ele está buscando cada dia poner os princípios do Senhor em prática. Estes são os espirituais, que quando alguém é apanhado em alguma falta, tem que ir e buscar a correção, tratar o problema. Assim são os testigos e assim devemos proceder nós. Não é de qualquer maneira, não é assunto de tratar de qualquer maneira. Pero pode ser que passe o que temos aqui, para que em boca de 2 ou 3 testigos conste toda a palavra. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, a los testigos, que foram verificar, se deram conta que de verdade há pecado, tem que ser tratado, então se hablaram também em condição de gente que foi aí. O que tem que fazer? Dilo a la igreja. Chegou a la instância da igreja. Por quê? Porque a igreja é corpo. Um membro do corpo necessita ser tratado. Necessita ser tratado. Há caminhos para desarrollar isso, pero não se pode deixar passar.
¿Por qué? Porque tal como la comunión levanta la vida de la iglesia, el pecado destruye la vida de la iglesia. El pecado conduce a la iglesia a la ruina. Entonces, esto tiene que ser llevado al ámbito del liderazgo de la iglesia. Y las iglesias tienen procedimientos bíblicos para tratar estos asuntos. Ya se intentó los otros dos pasos, no funcionó, no hubo quebrantamiento, no hubo arrepentimiento, se lleva a la iglesia, tiene que ser tratada. Esto produce dos cosas cuando se lleva al ámbito de la iglesia. La primera de ellas, la iglesia se purifica. La iglesia busca tratar las heridas provocadas por el pecado que está en ella. La iglesia demuestra submisión al Señor. El Señor dijo para ser así. No es algo que sacamos del diario del lunes. El Señor dijo para ser de esta manera. Yo estoy solo en un texto, pero podemos ir a otros. Esto da seguridad para nosotros que estamos en un ambiente donde las cosas son llevadas en serio. No es que cada cual hace lo que quiera de su vida, porque ya no cabe más en un contexto de iglesia, hermanos. En un contexto de iglesia no es que yo hago lo que quiero de mi vida porque es mi vida. En ningún contexto debería ser así, pero en el contexto de iglesia yo me estoy sometiendo a un cuerpo que tiene una cabeza santa, que es Cristo Jesús. Yo me estoy sometiendo a hermanos maduros en la fe, que me quieren apoyar y me conducir. Y yo estoy representando al Señor Jesucristo en la tierra, porque ¿cuál es la representación del Señor Jesucristo en la tierra? No es la cruz que tenemos allí afuera, es el testimonio de cada uno de nosotros en la vida, en el caminar. A veces pasa gente allí y hace así acá afuera. Já vi vários, quando vivíamos acá no contenedor, não foi um ou dois que passavam e assim acá, porque ou venha a cruz, que antes estava allá arriba, no pináculo del templo, allá arriba, depois la bajamos para el costado allí. Então, a gente passa e hace isso, pero não é isso lo que identifica a Cristo na terra, é o testemunho de seus hijos. É o testemunho de cada um de nós. Por isso, a disciplina tem a função de cuidar e preservar o testemunho de Cristo na terra. É para isso. De refinar a pureza de la iglesia, aún en el pecado que nós cometemos todavía. Repito, não a prática de ele, pero os pecados que vamos cometendo. Esse testemunho para os que estão adentro, porque os que estão adentro sabem que se lleva em sério as coisas. Não é esse lugar onde eu hago o que quero. E é testemunho para os que estão afuera, porque sabem também, não quero participar com eles, pero eles participam de maneira séria. Vou contar uma história que seguramente vai sair por la mitad e vou intercambiar algum personagem porque há tempo que la leí. Pero se dice, e creio que tinha que ver com Spurgeon. Então, um amigo invitou al outro para ir a escuchar a Spurgeon. E viviam lejos. E sabemos que a Spurgeon iba gente de muito lejos a escuchá-lo. Então, viviam lejos. Ay, queremos ir a ver el predicador, vamos hoy, esta noche, a ver el predicador. Y el amigo invitado dice al otro, pero ¿por qué querés escucharlo si no crees en nada? Y el hombre le contesta, yo no creo, pero él cree en lo que está predicando. Entonces, la gente siempre quiere participar del grupo de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, ser miembro, pero la gente sabe cuando la iglesia está llevando la cosa en serio y cuando no está llevando la cosa en serio. La gente sabe quando a igreja está sendo igreja e quando a igreja é qualquer coisa, um clube de gente mal orientada e com compromissos flojos hacia lo que eles dizem crer. A gente sabe. Isto preserva o testemunho hacia afuera e preserva a vida hacia dentro da igreja. E isto nos conduz a uma adoração hacia nosso Deus. Por isso a disciplina é importante. Então, se não los oyere a eles, dile a la igreja. E se não chegar à igreja, que se hace? Pobrecito, pero Deus é amor, hay que mantener, porque este é o discurso que temos hoje.
El discurso del amor es uno de los más equivocados que tenemos en el siglo XXI. Es uno de los más mal desarrollados que tenemos en el siglo XXI. Porque el amor de hoy es pasar la mano por encima de todo. Es ignorar las realidades más gritantes que tenemos frente a nosotros, aún en el contexto de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces, ¿cómo puedo yo hablar eso de mi hermano? Y cuando llega a este punto aquí, hay gente que tembla. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano, que era lo peor que podía pasar en el momento. Tenle por gentil y publicano. Corta de la comunión de la iglesia. La iglesia hace eso. La iglesia hace eso. La iglesia tiene que tener la firmeza de reconocer aquellos pecados que son practicados por pecadores. Entonces no se corta el pecado, se corta el pecador. Entonces, de tener la firmeza de decir, mira, ya intentamos todo. Si no querés, miembro no puede ser. Miembro no puede ser, hermanos. Porque esto es un club. Es tan interesante que a veces nosotros tomamos más en serio las decisiones de un club que las de la iglesia. En la iglesia se tiene que aceptar todo, un club tiene el derecho de decir no a uno, decir no puede ser más miembro acá del club. Porque un club serio hace eso también. Entonces, el club tiene derecho de decir, no, no podés. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que nuestra regla acá de nuestras normas de conducta. Y ahí corta. Y ahí aplauden, ¿no? Aplaudimos. Qué serio, qué bueno este club. Pero la iglesia no puede cortar a nada. ¿Por qué? Porque la iglesia sirve a un Dios de amor. Y el Dios de amor tiene que ser siervo de todos. Esta es una alfombra que se pone, no Dios. Alfombra es el lugar donde todos pisan, Dios no. El testimonio no. Son cosas distintas. Entonces es un discurso muy equivocado. Y Cristo, que acá es Cristo que está enseñando, dice, si no Sherry intentó el paso 1, el paso 2, y ahora está en el paso 3, y en el paso 3, conducido de manera espiritual y no carnal, con amor y no con odio, y no por deseo de venganza, ahora sí voy a aprovechar, hermano, porque lo vi equivocar, ahora lo arrebento. No es deseo de venganza, es de amor, es de restauración, es de hacerlo volver a la comunión, porque me interesa la comunión bíblica con mis hermanos. Pasó por todos estos pasos, solo ahí ahora fui con 1 o 2 más espirituales, maduros, con la Biblia abierta, no quiso, ahora va a la iglesia. El liderazgo trata y esto se pasa a la iglesia. Hermano, ya no es más miembro fulano o mengano, ya no es más miembro, por eso aquí no hubo arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, hermano, no hay que extender el proceso de decir, tá, vamos esperar 2 años para ver los frutos. Cuando hay arrepentimiento, hay reinserción nuevamente al cuerpo. Y chao, terminó. Ahora, si no hay, está aquí, considérelo, tenlo por gentil y publicano. Así de sencillo, 3 pasos, envueltos en mucho amor, mucha madurez, mucha Biblia, que puede conducir a tener que decir a uno, no puede ser miembro porque no quiere arrepentirse. Que el problema del creyente no es no pecar, porque pecamos, es no arrepentirse del pecado que cometió. Porque pecar, pecamos, sabemos, ustedes saben, y yo sé también. El tema es no arrepentirse. El tema es hacer del pecado nuestra mascota. Dormir abraçado. Llevar para passear. Este es el problema. Que pecar, pecamos. Como lidiamos con el pecado es otro asunto. Es ahí que nos importa tanto. Como buscamos prevenir para no pecar lo que está anunciado. Esto es importante. Esto es importante. Entonces el Señor nos está enseñando y está diciendo así, iglesia es cosa seria. Vida de creyente es cosa seria. Vida de creyente es cosa seria. Dios nos está hablando. Nosotros damos cuenta de nuestra vida a nuestros hermanos. No piense que no.
Sí, damos cuenta de nuestra vida. Y cuando digo damos cuenta de nuestra vida, no es dar un relatorio de lo que hacemos para nuestros hermanos. Solo digo que sí, nosotros tenemos responsabilidad unos con otros. Unos con otros. De eso estoy hablando. No vas a salir de acá con una lista pidiendo al hermano que decime lo que hacer durante el día. Quiero registrar acá. Después te paso la mía. ¿A qué hora dormís? No, muy tarde, hermano. Anda a dormir. ¿Qué estuviste haciendo? Mirando peleas. No, esto no puede, es muy pecado ahora. No se está hablando de eso, se está hablando de dar satisfacción. Nosotros o sí damos satisfacción de nuestra vida, de cómo caminamos en testimonio a la palabra del Señor, unos a otros, porque estamos en un contexto de iglesia, de comunidad. Es eso lo que el Señor nos está enseñando. Dios nos está enseñando que a veces hay que decir a uno, a otro, o a veces hay que escuchar, no poder ser miembro. ¿Y por qué no puede? Porque para ser miembro hay un código que está en principios y no está en ellos. Y no quiere estar en ellos, porque este es otro tema, no quiere estar en ellos. ¿Tá? Así que tomemos cada vez más en serio la vida de iglesia. Tomemos cada vez más en serio cómo tratar unos con otros. Acá hay 3 pasos muy definidos, ni siempre tenemos los 3 pasos tan definidos. Sería bueno si la Biblia todo fuera 3 pasos. Problema matrimonial, 3 pasos. 1, 2, 3. Criança de hijos, 3 pasos. 1, puede ser 4, aceptaría 4, no hay problema. 1, 2, 3, 4. Hijos sanos, saludables para el Señor. Pero no tenemos siempre. Nunca nos falta principio, pero no tenemos los pasos tan definidos como tenemos aquí. Entonces aprendamos a tratar el pecado del hermano en contra mío. Aprendamos a reconocer quando alguém me está vindo a confrontar para restauração e quando me está vindo para echar-me mais lenha e nafta para prender fogo. Busquemos madureza espiritual porque esses temas estão sempre presentes. Busquemos fazer da Bíblia prática em nossas vidas. E ser crentes espiritual, não? Ser crentes espirituais. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude nisso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y ayuda a cada uno de nosotros, Señor, en estos pasos acá. Cuando yo tenga que buscar a alguien, Señor, que sea con sabiduría, con madurez, con espiritualidad bíblica y con amor. Y cuando tenga que ser buscado por alguien, por culpa mía, Señor, que también esto esté permeado por estas características, Dios. Te alabamos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.